Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Siendo las 18 horas con 2 minutos, les damos la bienvenida para el programa de hoy de Sin Restricciones, el programa de la cultura, del debate, de la contingencia de la Radio Hoy. Somos el programa, más longevo de la radiofonía chilena, tal como dice el eslogan. Y estamos transmitiendo aquí en directo desde la www.radiohoy.cl y también a través del canal Juanito, canal 198, ayúdame por favor, ¿de qué? Canal 198 de Zapping, canal 649 de Bnet. Así que ahí estamos en todas esas plataformas. Bueno, y www.radiohoy.cl. ¿Y Orbit TV? También estamos en Orbit TV. Perfecto. Ahí estaba escuchando ustedes a nuestro radiocontrolador Juanito Cuadrille. Y esta vez estoy solo. Mi amigo y panelista estable de este programa, don Jorge Araya, está preparándose para salir en pocas horas más a un viaje, un excelente viaje de vacaciones que va a tener por ahí. Nos va a estar mandando videos según el compromiso que hemos adquirido. Así que por los próximos 3 capítulos voy a estar solo, eventualmente con algún invitado que me pueda acompañar para comentar algún tema de la contingencia donde sea factible que tengamos algún especialista en aquello. Pero por hoy día voy a estar totalmente solo. Como dijo por ahí, nací solo y voy a morir solo. Hay hartas noticias que comentar del mundo político. Bueno, en lo internacional está el cónclave de los papas que empieza pasado mañana miércoles. Y en lo nacional, aparte de las elecciones que se vienen, las primarias ahora de junio y la elección en la primera ronda en noviembre y la eventual segunda ronda en diciembre, también está lo que ocurrió con la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que era una comisión creada el año 2023 por la Presidencia de la República para tratar el conflicto en la Araucanía, conflicto mapuche, y también lo que ha salido en las últimas horas, que es el idilio entre dos importantes miembros del gabinete del presidente Boric. Una ya no está en el gabinete porque es la candidata, la principal candidata, diría yo, del oficialismo para la presidencia de la República, Carolina Toá, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Digo hace pocas horas porque no recuerdo si fue ayer que se supo esta noticia, creo que se supo a través de boca de la candidata Carolina Toá, y lo que puede ser una noticia matinal, digamos, una noticia así de copucheo, tiene cierta importancia, por supuesto, en cómo se lleva la política y lo que está ocurriendo al interior del gobierno. ¿Por qué? Porque digamos que la ministra del Interior es la cabeza del gabinete, eventualmente, en la ausencia del presidente de la República, es la vicepresidenta de la República, pero es la que tiene que llevar, entre otras cosas, la seguridad, está a cargo de la seguridad del país, la ejecución del programa de gobierno, el combate también al crimen organizado. Recordemos que el subsecretario Monsalve dependía hasta entonces de la ministra del Interior, de Carolina Toá. Ahora hay un Ministerio de Seguridad, pero entonces dependía de ella. Y quien tiene que entregar los recursos y los medios para que este programa se lleve a cabo, para que la implementación de seguridad o de otros asuntos se lleven a cabo, los recursos monetarios, los tiene que entregar el ministro de Hacienda. Recordemos lo que ocurrió años atrás, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, donde una de las causas que a muchos concertacionistas aquí en el entonces atribuyeron a la derrota del candidato oficialista, que en ese tiempo era Eduardo Frei, fue justamente al manejo austero y estricto de la billetera fiscal, como se le llama, de parte del ministro de Hacienda de aquel entonces, Andrés Velasco. Entonces, aquí estamos enfrente de una situación en que hasta qué punto hay un conflicto de interés en la intimidad de que lo que pueda tener una pareja sentimental, para ayudar el uno al otro a lograr sus objetivos y, evidentemente, a sacar lustre en su papel político. Me refiero a que Mario Marcel pudiera eventualmente haber cometido algún error no sé, en soltar más dinero para que su pareja, la candidata ahora, Carolina Toá, se pudiera lucir. Ese es un conflicto que se tiene que yo creo que solucionar. Digamos que no existe en estos momentos ninguna norma que prohíba lo que ha ocurrido.
Esto es solamente de un, digámosle, de lo que es bien visto y lo que es mal visto nomás. Lo que puede ocurrir, como decimos, es ese choque de intereses de una cartera con otro. Eh, Se comenta que al interior del comité político ya se sabía de esto. Hay algunos medios como El Mostrador, por ejemplo, que dicen que esto se sabía en enero del 2023, es decir, es una relación de larga data y que era notorio en el comité político que siempre votaban en forma alineada, era prácticamente como una coalición que tenían dentro de las discusiones políticas que se hacen en ese nivel. En su momento, según lo que dice el Mostrador hoy día, la moneda negó absolutamente este tipo de relación y efectivamente se dejó de hablar del asunto, pero sin embargo en los pasillos de la moneda y en los pasillos más estrechos en los escritorios del gabinete del presidente Boric sí se sabía de esta relación y pone claramente, como dice el Mostrador, en discusión cómo se manejan las relaciones personales al interior de los organismos públicos y también a través de otro tipo de instituciones que también son dignas de revisar. Por ejemplo, en los directorios, dice el Mostrador, en los directorios de las empresas. Hay muchas empresas que tienen estipulado que este tipo de relaciones están absolutamente prohibidas y hay señeros CEOs que han debido renunciar a sus puestos en multinacionales justamente por haber tenido relaciones consentidas y no consentidas, públicas y no públicas, permitidas y no permitidas, con subalternas o con miembros del directorio donde ellos han trabajado. Entonces es un asunto que efectivamente debiera revisarse a nivel público y también a un nivel privado. No sé si será la CMF la que tendrá que dictaminar o dar este tipo de reglas, pero es complicado para el inversionista. Por ejemplo, aquí voy a leer un caso que ponen justamente en el Mostrador hoy día. Hace 3 años la relación del entonces gerente general de Cencosud. Recordemos que Cencosud es el controlador de Jumbo, de París, de Ripley, etcétera. El señor Matías Videla era el gerente general y tenía una relación con una ejecutiva del área de finanzas y había un mal clima interno producto de esto y se ocultaba gracias a los buenos resultados financieros que tenía la organización. Si bien es cierto, no estaban violando ninguna norma interna de ese organismo de Cencosud, la empresa, al regirse bajo los estándares de Wall Street, estaba en problemas. Y por eso este señor Matías Videla tuvo que renunciar. Hay otros casos también donde efectivamente ocurren estas relaciones de conflicto de interés. Es algo que yo creo que va a estar muy fuerte en la discusión, sobre todo ahora que ella es candidata. Y evidentemente la trinchera de un lado le va a dar duro y la otra lo va a tratar de defender. Yo creo que sí, aquí hay que revisar, esto es un caso más, de lo que son los conflictos de interés. Hemos hablado muchas veces aquí de los conflictos de intereses relacionados con los negocios. Criticamos muchas veces al presidente Sebastián Piñera, justamente por no desligarse absolutamente de los negocios. Bueno, aquí también hay un caso en que las cosas no se ven bien, digámoslo de esa forma, no se ven bien. Esperemos que se desarrolle esta noticia y que se desarrolle también de acuerdo y dentro de lo que corresponde al tema de las elecciones. Las elecciones que ya se acercan, que son las elecciones presidenciales, donde Carolina Toá está muy bien parada, diría yo, dentro de las primarias del oficialismo, pero con ciertos bemoles que me gustaría comentarlo ahora. Recordemos que las elecciones primarias son ahora el 29 de junio, van a ser solamente parte del bloque oficialista, es decir, del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, el Partido Liberal, Partido Radical y el Partido Regionalista Verde. ¿Y cuáles son los candidatos, digamos? Hay 4 candidatos que van a estar ahí en la papeleta de esa primaria, que son Carolina Toá, apoyada por el PPD, su partido, por el Partido Socialista, que se sumó a última hora después de que se bajó la presidenta de ese partido, Paulina Bodanovich, por el Partido Radical, que simultáneamente a la baja de la presidenta Bodanovich está entregándole su apoyo a Carolina Toá, también por el Partido Liberal, cuyo candidato o precandidato Vlado Mirosevic, diputado, también se bajó para dar el apoyo a Carolina Toá.
Está la candidata comunista, Janet Jara, ex ministra del Trabajo, apoyada por su partido, por el Partido Comunista. El diputado Gonzalo Vinter, que está apoyado por su partido, por el Frente Amplio. Y el diputado Jaime Mulet, del Frente Regionalista Verde y Social. Son los 4 candidatos que se van a presentar por el conglomerado que se ha autodenominado Unidad para Chile. Ellos 4 van a participar, digo yo entonces, en las elecciones del día 29 de junio para determinar cuál va a ser el candidato único del bloque oficialista que va a participar en la elección, en la primera ronda del día 16 de noviembre. Paralelamente a esto, por la Democracia Cristiana, el presidente Alberto Undurraga había informado que se iba a presentar a la elección en primera ronda. Sin embargo, el Tribunal Electoral de aquella partido político de la Democracia Cristiana, días atrás anunció que era ilegal lo que estaba haciendo el presidente de ese partido, dado que la resolución de la Junta Nacional de hace un año lo habilitaba para participar en elecciones primarias, no así como candidato presidencial para una primera ronda. Esto ha ocasionado también discusión al interior de esa tienda política y hoy día en la mañana salió un comentario, una nota, mejor dicho, firmada por algunos próceres de ese partido, Carmen Frey, de los que van quedando, digamos, porque muchos se fueron. Recuerden ustedes, han ido a Demócrata y a Amarillos también. Bueno, pero de los que van quedando, Andrés Saldívar, Carmen Frey, Carolina Goich, entre otros, Juan Carlos Latorre también, hicieron ver que al juicio de ellos el Tribunal Electoral estaba equivocado, ya que el ente soberano de esa institución es la Junta Nacional, y la Junta Nacional sí había autorizado a que Undurraga se presentara como candidato a la presidencia en primera ronda. Dicho esto se va a dirimir en pocas semanas más cuando esté la otra Junta Nacional, la correspondiente a este año de ese partido, para que determine si se autoriza o no al señor Latorre, al señor Undurraga, para que pueda participar como candidato de la Democracia Cristiana. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no lo autorizan? La Democracia Cristiana se quedaría sin candidato en primarias y tampoco en la primera ronda. Por lo tanto, queda muy mal parada a lo que realmente le interesa a los partidos políticos, estimados. ¿Qué les interesa? ¿Ustedes creen que le interesa la presidencia de la República? Este es un juego de ajedrez donde definitivamente lo que le está interesando son los cargos que vienen justamente debajo: ministerios, subsecretarías y algo no menos importante, que es la lista parlamentaria, donde se reparten los cupos para los diputados y los senadores. Eso es lo que marca realmente la presencia de los partidos políticos a lo largo y ancho del país, y es lo que los hace sobrevivir ante futuras elecciones y permanecer en el tiempo. La Democracia Cristiana, en este caso específico, es un partido que tradicionalmente fue muy grande, fueron en los años 60 el partido más importante de Chile. Durante la dictadura militar fue uno de los partidos pilares en la oposición democrática a la dictadura. Y luego, en los 90, fueron fundamentales también en lo que fue la concertación por la democracia, esos famosos 30 años de la concertación por la democracia, de los gobiernos de la concertación. La Democracia Cristiana jugó un papel fundamental, teniendo como presidentes a 2 correligionarios, a 2 militantes, a Patricio Aylwin y a Eduardo Frei, y después apoyando firmemente y lealmente a los presidentes socialistas como Ricardo Lagos y como Michelle Bachelet. Pues bien, la Democracia Cristiana está jugando momentos cruciales ahora, si va a tener o no va a tener candidato a la presidencia de la República, sumado a esto, a la baja votación que ha tenido en las últimas elecciones, llámese las últimas que fueron las municipales, donde la Democracia Cristiana tiene una paupérrima representación y sacó muy pocos votos. Por el lado del oficialismo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, el oficialismo definitivamente no fue capaz, por la oposición, voy a hablar ahora, por la derecha, no fue capaz, en definitiva, de poder armar unas elecciones primarias como las que querían y como las que siempre se deseó y dijeron que iban a hacer, y finalmente van a ir con 6 candidatos, sí, 6 candidatos. A las conocidas candidaturas de Evelyn Matei, por Chile Vamos, representando a la UDI, a Renovación Nacional
y a Evópoli, se van a sumar las candidaturas de José Antonio Kast, que es el líder del Partido Republicano, y la de Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario. Recordemos que el partido, ¿cómo sale esto? Partido Republicano sale, es una decisión de la UDI, más a la derecha que la UDI. Y luego del Partido Republicano sale este Partido Nacional Libertario, que va a llevar de candidato a Johannes Kaiser. Y existe otro partido, el Partido Social Cristiano, que es una formación ultraconservadora, el nombre ya lo está indicando, que está muy vinculada a iglesias evangélicas, y cuyo candidato natural, líder natural y candidato natural, era el exdiputado UDI, Rojo Edwards. Pues bien, Edwards, al estar en desacuerdo con algunas condiciones que le puso la directiva del partido para ser candidato, una de las cuales era bajarse en cualquier momento para darle el apoyo a otros de los candidatos con mayores opciones, ante esto se baja Rojo Edwards y queda como candidata la directora de ese partido, que creo que es vicepresidenta de ese partido, la señorita Francesca Muñoz. Es decir, hasta aquí tenemos como candidatos de la extrema derecha hacia el centro: Francesca Muñoz, Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matei. A estos dos, ¿a quiénes tendríamos que sumar para llegar a los 6? Justamente deberíamos sumar a Jimena Rincón, que por más que ella diga que no es de derecha, claramente es de derecha, claramente tiene afinidades y trató hasta el último momento también de ir en unas primarias, aunque fuera solamente con Evelyn Matei, representando a su partido, que son demócratas. Y a esta señora Jimena Rincón, hay que sumar obviamente al incansable, incombustible Franco Parisi, que ya se va a presentar, no sé si es la tercera o cuarta aventura política y presidencial que va a hacer, y que ahora viene con un look bastante parecido a Milei. No sé si ustedes lo pudieron ver, pero cuando llega al aeropuerto hay un detalle muy importante: quien la va a recibir al aeropuerto es su hermana, un símil con Milei. Recordemos que la principal asesora del presidente argentino es su hermana. Bueno, Parisi copia algo semejante y sale también en algunos videos que andan circulando por internet con una motosierra, es decir, una copia ya que llega a ser un poquito burda, pero que puede que le dé resultados o no. Esos son los 6 candidatos que tiene la derecha, y se pueden sumar candidatos también más extremistas, como por ejemplo el empresario de Osorno, el señor Pedro Paul, que está juntando firmas para presentarse como candidato independiente. ¿Qué puede ocurrir con todo esto? Aparte de la gran cantidad de candidatos, es cómo se va a diluir el voto. Y eso es lo que está asegurando que vayamos a una segunda ronda, es decir, está asegurando prácticamente que vamos a tener que ir a votar en diciembre. Y esto ya viene en las especulaciones, lo que dicen las encuestas, lo que dicen los analistas, qué sé yo. Lo más claro y lo más concreto que de todo este abanico de candidatos, a los que hay que sumar, por ejemplo, si hay que juntar las firmas, a Meo, que estaría también con intenciones, hasta el último momento, insistió o trató de estar en las primarias del oficialismo, sin embargo no pudo entrar, iba a entrar con el aval del Partido Radical, no lo obtuvo. Por lo tanto, debería estar juntando firmas para presentarse o buscar un conglomerado para presentarse como candidato para la primera ronda. Y también recordemos que está Harold Mayne Nichols, que si bien es independiente y es un tipo que no tiene una casa política fácilmente identificable, es un tipo, diría yo, de sensibilidad de centro-izquierda. Entonces también se podría sumar a esta repartición de votos del sector oficialista. De esto, ¿qué se saca en limpio? Bueno, por el lado oficialista, lo que dicen las encuestas es que la mejor candidata que tienen en cuanto al apoyo es Carolina Toá, seguida de lejos por Janet Jara y por Gonzalo Winter, en ese orden. Y por el lado opositor, por el lado de la derecha, claramente la mejor opción sería Evelyn Matei. Sin embargo, se está acercando o está creciendo Johannes Kaiser. No se sabe si Johannes Kaiser ya llegó a un techo y con eso ya dejó en tercer lugar a Kast.
o bien va a poder seguir creciendo, acercándose mucho al caso, en este caso a Abel y Matei, lo que podría ser una sorpresa. Yo personalmente no creo que vaya a haber esa sorpresa, yo creo que eh, podría ser incluso que si no es Matei Toá la segunda ronda, por ahí podría ser quizás, no lo creo tampoco, pero algunos analistas lo dicen, podría ser Matei Kaiser la segunda ronda. Es difícil eso porque por la suma que tiene cada bloque, es muy difícil que Kaiser pueda superar lo que va a ser Carolina Toá. Recordemos que Toá, si es la candidata única al oficialismo, va a tener un piso que es el que siempre ha acompañado al presidente Boric en las encuestas hasta ahora, que es prácticamente el 30%. Es decir, parte de un 30% y de ahí podría estar el trabajo va a ser acercarse al 50% y superarlo para llegar a la presidencia. Pero por otro lado, en estas encuestas que se han visto por ahí, en la eventualidad de la elección, segunda ronda, Matei, Toá, habría entre 9 y 10 puntos de diferencia a favor de Evelyn Matei. Evelyn Matei sería la presidenta en esa situación. Si por el contrario llegara a ser esta segunda ronda entre Kaiser y Toá, ahí gana Toá apretadamente, pero sí gana Toá. Y estos temas en una elección tan competitiva entran a tallar todos estos votos pequeñitos, de estos pequeños candidatos del 3%, del 4%, que pueden significar dar vuelta una elección. Me refiero a los votos que pueda sumar Jimena Rincón por un lado, Meo por el otro. En cuanto, volviendo a las primarias del oficialismo también, habría que ver cuánta gente va a ir a votar en esas primarias, porque de eso va a depender también quién va a ser el candidato elegido por el oficialismo. Hoy día o en estos días salía la jefa de campaña de Gonzalo Vinter, la diputada Gael Yomans, diciendo los jóvenes están preferentemente con Gonzalo Vinter. Yo ahí tengo mi reserva porque los jóvenes son prácticamente el voto duro, el voto apolítico, el voto, digamos, que está decepcionada de la política, y de repente ese voto de los jóvenes se va a candidatos que son marginales, que están en los márgenes de esta política tradicional, que podría ser un Kaiser, por ejemplo, podría ser un Parisi, ¿por qué no? Kaiser está ocupando como lo que hacía Parisi en la elección anterior, y yo creo que el fenómeno aquí va a ser Johannes Kaiser. Por otro lado, también hay que considerar lo que pasó en la última elección, en la elección de gobernador y en la elección de municipales, donde con voto obligatorio la gente se inclinó por los más moderados. Y eso yo creo que es un dato que tiene que ser muy bien considerado y tiene que ser tomado en cuenta. Los candidatos más extremistas, llamémosle Kast, llamémosle Kaiser, llamémosle Jara por hablar del Partido Comunista, son los que menos opciones tienen de ser elegidos según este punto de vista. Por lo tanto, podría ser entonces efectivamente que vaya a una segunda ronda entre los sectores más conservadores, digamos, o los más moderados de cada coalición. Matei por la derecha y Carolina Toá por el oficialismo, por la centroizquierda. Son situaciones que están por verse, son comentarios que están ahí en el aire. Como dije antes, vamos a tener que ver cómo se desarrolla esta, no sé si llamarlo polémico o no, pero este hecho del idilio entre Mario Marcel y Carolina Toá. Vamos a ver si le afecta o no le afecta a la candidata. Todo eso es una situación que está por verse, como dicen los medios, es una noticia en desarrollo. Vamos a irnos a una breve pausa y vamos a volver conversando por lo que pasó con la Comisión por la Paz y el Entendimiento, y también vamos a conversar brevemente de lo que se viene en el cónclave para la elección del próximo Papa. Seguimos conectados al www.radiohoy.cl porque somos el sonido de tu vida. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones el día de hoy, 5 de mayo del 2025. Como bien saben, estoy solo porque mi amigo Jorge Araya se está yendo en estos momentos de viaje. Parece increíble que todo este surgimiento de candidatos de ultraderecha como Kaiser, como esta señora Francesca del Partido Social Cristiano, hagan parecer que hasta Kast es moderado, o que la UDI está prácticamente un partido casi de centro derecha.
¿Quién lo diría? Cuando la UDI es el principal partido del pinochetismo. Participaron en su gobierno, fueron de la dictadura cívico-militar, como se dice. La parte cívica era prácticamente en su totalidad eran UDI. De ahí vienen los Chicago Boys, vienen cuantos próceres como Longueira, como Chadwick, como Montero, como muchos más Jovino Novoa, que fueron funcionarios del gobierno de la dictadura y que después aparecieron, el mismo Jaime Guzmán, ¿no es cierto? Y que después aparecieron formando este movimiento político. Recordemos que la UDI surge como el movimiento gremialista en la Universidad Católica y posteriormente se transforma en un movimiento político creando el Partido de Renovación Nacional, donde se juntaron con el Frente Unitario del Trabajo, que era liderado por Andrés Salamán y también por el Movimiento Unidad Nacional, que era liderado entonces por Sergio Onofre Jarpa, ex prócer del Partido Nacional, y por Jaime Guzmán, que lideraba la UDI. Bueno, duraron muy poco juntos y de ahí se produce esta división. Jarpa con Alamán siguen juntos en el Partido de Renovación Nacional y la UDI surge como un partido político de extrema derecha, pinochetistas, conservadores en lo valórico, a ultranza. Recordemos que se opusieron a la ley de divorcio, se han opuesto a la ley del aborto, se oponían a la ley de los hijos naturales, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora como están las cosas, pareciera que la UDI es un partido moderado. Íbamos a hablar de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Es una comisión que prácticamente es muy poco conocida, pero ¿por qué lo saco a relucir? Porque esto ya durante la semana hubo comentarios respecto del informe que había dado esta comisión y también de algunas discrepancias que hubo en cuanto por sectores de la derecha, Matei y Kast, que criticaron lo que había hecho esta comisión. Y sin embargo, dentro de los votantes, de los integrantes de esta comisión y que votaron a favor de la resolución que hubo ahí, está una senadora republicana que tuvo que renunciar al Partido Republicano debido a las presiones que recibió para votar en contra del dictamen oficial de esta comisión y sin embargo ella prefirió votar a favor. ¿Qué es esta comisión? Esta comisión se formó en enero del año 2023 con 4 objetivos de un mandato legal, que son realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo mapuche, de las tierras ya entregadas por el Estado de Chile y las brechas persistentes en dicha materia para poder cuantificar dicha demanda. El segundo objetivo, propiciar un proceso de diálogo entre los distintos actores de las regiones involucradas con el objeto de alcanzar consensos y otorgar legitimidad a las políticas y soluciones que proponga. El tercer objetivo es analizar y recomendar mecanismos, reformas, condiciones y formas de reparación que contribuyan a la paz y el entendimiento entre los actores con tal de dar solución al conflicto. Se considerarán los diálogos realizados y la información recopilada. Y el último objetivo era entregar al presidente de la República un informe final que detalle el diagnóstico realizado, el proceso de diálogo llevado a cabo, los acuerdos alcanzados y las propuestas elaboradas en cumplimiento con estos objetivos. Como dije, esto salió de un decreto de enero del 2023 y tenía como plazo de funcionamiento 18 meses. Es decir, a fines del año pasado tenía que haber entregado su informe, sin embargo, fue extendido el plazo hasta el último día del mes de abril, hasta el 23:59 del 30 de abril. Los integrantes de esta comisión está conformada por el senador Francisco Buenchumilla, Alfredo Moreno, el ex canciller del gobierno de Sebastián Piñera I, la senadora Carmen Gloria Aravena, la diputada Emilia Nullado, el señor Sebastián Navillán, Adolfo Millabur, Gloria Cayupe y Juan Pablo Lepín. Ellos eran los integrantes de esta comisión, elegida en forma transversal y diversa por un acuerdo que hubo también en el Parlamento, y ellos son los que tenían que reunirse y entregar este reporte. Una de las primeras polémicas que surgieron y por qué la derecha salió en bloque a rechazar esto, fue porque se dijo que los acuerdos debían ser tomados en forma unánime. Sin embargo, este acuerdo fue tomado por 7 votos contra 1.
Según lo que dice la senadora Carmen Gloria Aravena, que es la senadora republicana que tuvo que renunciar a su partido, este era un acuerdo que no era mandatorio, era un acuerdo interno que era deseable que así ocurriera, pero que no era prohibitivo, es decir, que si no había unanimidad no era necesario no seguir avanzando, se podía llegar a ese acuerdo y se podía seguir avanzando. El documento en definitiva fue aprobado por 7 votos a favor y 1 en contra. ¿Quiénes votaron a favor? La diputada Emilia Nollado, que es del Partido Socialista, la encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional del Biobío, Gloria Gallupe, el jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía, digo, Nicolás Figari, el senador de la Democracia Cristiana y que es presidente de la comisión, Francisco Huenchumilla, el exministro Alfredo Moreno, el exalcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, y la mencionada senadora de la Araucanía, Carmen Gloria Aravena. El voto en contra fue del presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Mayeco, Sebastián Nevellán. Como dije, la senadora Carmen Gloria Aravena con esto renunció al Partido Republicano justamente por las presiones que recibió para votar en contra. Según dijo el comunicado público de la comisión, este acuerdo transversal representa un hito histórico en la búsqueda de un camino de paz y entendimiento para las regiones del sur de Chile. Como decíamos, esto se empezó a gestar a mediados del año 2023, el decreto de enero de 2023, pero se reunieron en junio de ese año, y toda esta información y estas resoluciones fueron comunicadas ya al presidente de la República. Fíjense que para llegar a este informe final se hicieron 146 audiencias, 55 sesiones oficiales, 58 encuentros autoconvocados en 31 comunas del país y 11 diálogos interculturales. Esto, ¿yo por qué lo estoy recalcando? Porque cuando de repente dice los políticos no hacen nada, los políticos se van a robar la plata, esto es por los políticos que salen en las noticias, pero esta comisión, que estoy seguro que muy pocos la conocían, yo personalmente no tenía idea que estaba surgiendo, miren el trabajo que tuvieron que hacer en poco menos de 2 años, de junio del 2023 hasta abril del 2025. La cantidad de audiencias, la cantidad de sesiones oficiales, los encuentros autoconvocados, una cantidad de reuniones importante. Y eso yo creo que es digno de elogio y es un poco para valorar lo que hacen ciertos políticos, que no son los que salen en los diarios con los robos, con las corrupciones, con esta cuestión de las comisiones y qué sé yo, con los cheques y cuántas cosas que venimos escuchando. Aquí hay un grupo político que realmente hizo la pega, como se dice, y trabajó como corresponde. Bueno, hay comentarios donde se valora el trabajo realizado, pero yo me quiero detener en lo que dijo la senadora Carmen Gloria, se me va el apellido de la señora, Carmen Gloria Aravena. Ella dice que hubiera sido mezquino de su parte rechazar algo que le parece bueno solamente por no darle el gusto de un triunfo al gobierno. Ella dice que renunció al partido porque hicieron explícito su desacuerdo con las recomendaciones y ella señala que no puedo no aprovechar la oportunidad de dar inicio a un proceso de cambio de mirada en la problemática indígena. Yo creo que aquí hay 2 miradas, justamente. Una que busca dar una solución definitiva a la problemática indígena y otra que efectivamente es sacar dividendos políticos negándole la sal y el agua al gobierno porque con el fin de que no logre un buen acuerdo, dejando de lado a quienes son los principales interesados, que son justamente las comunidades indígenas en este caso. Se ha criticado, por ejemplo, que la solución a este problema tiene un valor de 4.000 millones de pesos en cuanto a reparticiones de tierras, compra de tierras para repartirlas a las comunidades indígenas, etcétera. ¿Y qué señala la senadora Aravena? Dice que efectivamente hasta ahora va a costar 4.000 millones, pero si se hacen 30 años más, como han pasado 30 años de que estamos hablando del conflicto mapuche, van a ser 8.000 millones. O sea, el momento es hacerlo ahora, definitivamente ahora, para darle una solución definitiva, o sea, no para que esta cuestión siga creciendo. En este caso, ella sigue haciendo ver que apoya a Kast, que sigue con los valores del Partido Republicano, pero en este caso puntual se tuvo que ver obligada a renunciar, dado que estaba recibiendo presiones que en un sentido que a ella no le parecía. Cuando le cuestionan por qué no fue unánime el voto, ella dice lo que señalé anteriormente, en que no era necesario tener la unanimidad
y que todos estos votos se hicieron por amplia mayoría. Tengan en cuenta que de 8 comisionados, 7 votaron a favor y solamente 1 votó en contra. Ella dice que me plantearon hace casi un mes que de no cambiar mi postura yo tenía que no ser republicana. Aravena profundiza en sus diferencias políticas con la colectividad de Kast y los puntos clave del acuerdo, dice en una entrevista que dio a la Tercera. En el decreto de nombramiento, que está puesta en el sitio web de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, en ningún momento habla que tiene que haber unanimidad. Entonces, eso corroboró lo que dice la senadora, en el sentido de que este era un acuerdo solamente interno. Sin embargo, la candidata Matei, por ejemplo, rechazó el informe y dice que todos entendíamos que el informe por la Comisión por la Paz y el Entendimiento iba a salir solamente si había unanimidad. Lo que hemos sabido es que esa unanimidad no existiría. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que van a hacer, expresó. Por otra parte, es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que han habido víctimas a las cuales se les tiene que hacer algún tipo de reparación, pero por sobre todo, dice Matei, de que tiene que haber un acuerdo absoluto entre todos, que no más terrorismo. Sin eso no hay entendimiento posible. Y luego Matei señala que la entrega de tierras no necesariamente trae la paz, y si no, miremos lo que pasa en el caso de Temucuicui. En respecto del tema del terrorismo, aquí yo creo que hay una contradicción en lo que dice la candidata Matei con lo que efectivamente señala la comisionada Aravena, la senadora Aravena, porque dice, cuando se le pregunta por el punto de controversia donde no se incluye la mención al terrorismo, ella señala, es una propuesta mía, fue una insistencia muy grande, estoy muy agradecida que se haya incorporado, es decir, en el informe final se incorporó el tema del terrorismo. Tengo que reconocer que cuando presenté el proyecto de reparación a víctimas fue bien recibido. Ojo, fue bien recibido. No tuve problemas con ningún comisionado para incorporarlo. De hecho, 3 de los 22 capítulos están dedicados solo a las víctimas. Ese proyecto en particular fue votado por unanimidad cuando lo presenté y agregué el tema del terrorismo porque es necesario reconocer que existe. En esa votación hubo unanimidad. Entonces, ¿qué está diciendo la candidata Matei? Se está contradiciendo con lo que dice la comisionada, que justamente es de derecha. No estamos hablando de una comisionada que sea de izquierda o que sea miembro del gobierno. La comisionada que es de derecha, la senadora de derecha, ex republicana, Carmen Gloria Aravena, dice que sí, efectivamente, hay una mención para el terrorismo que se vive en la Araucanía y que hay reparación para las víctimas de esos actos. ¿Qué pasa con Kast? El candidato presidencial de los republicanos, José Antonio Kast, aseguró que Chile no necesita más comisiones ni acuerdos simbólicos que nos dividen y dañan. Chile necesita decisiones firmes, honestas y responsables. Bueno, aquí hay decisiones, aquí hay propuestas. Según Kast, lo que se ha aprobado en la Comisión Presidencial no es un camino hacia la paz, sino una profundización de la fragmentación institucional. Se pretende instalar, señala, por la vía administrativa lo que Chile rechazó con claridad en las urnas el 4 de septiembre, la idea de varias naciones dentro de Chile, el autogobierno étnico y privilegios colectivos. Todo esto con el impulso del presidente Boric y el apoyo cómplice de Chile Vamos. Yo realmente no sé dónde sacó esto. Realmente no lo sé. Ojalá pudiera mostrarse el documento donde efectivamente sale lo que dice. Porque esta forma de hacer política de los fake news, así como la misma que está haciendo Kaiser cuando habla de las generadoras eléctricas y cuando habla de las vacunas y cuando habla de la PGU, es lo mismo que está haciendo Kast ahora. Está inventando algo que palabras nada concretas. Después dice, hablan de entendimiento pero excluyen la verdad porque no son capaces de reconocer que en la Araucanía hay terrorismo. Hablan de unidad mientras crean estructuras paralelas al Estado de Derecho que solo dividen a los chilenos. ¿Cuáles son las estructuras paralelas? Yo no veo ninguna. La comisión es una comisión que se junta con seres, con individuos políticos de todos los sectores para buscar una solución, porque ese problema tiene que tener una solución. Y cuando nuevamente dice que no son capaces de reconocer que no hay terrorismo, ¿qué fue lo que dice la senadora de su partido? Que sí se reconoció a propuesta suya, precisamente. Entonces, no sé a qué se refiere el señor Kast. Y también cuando habla,
critica la propuesta del fondo de 4.000 millones de dólares para las tierras. Incluso, ¿dónde está el estudio técnico? ¿Dónde está la responsabilidad fiscal? Nos dicen que falta plata, pero sobra para abrir un fondo que no tendrá límites. Ojo, que la comisión lo que hace es proponer que se compren tierras por un valor determinado de hasta 4.000 millones de pesos, 4.000 millones de dólares, perdón, en tierras, para dar la solución y la repartición de tierra a la gente que se ha visto afectada. Aquí yo creo que hay un tema que lo dijo claramente la senadora republicana Carmen Gloria Aravena, en el sentido que se están dando un gustito para no darle un triunfo al gobierno en este sentido y para dejar entrever que no hubo una mirada más transversal, sino que más que todo una mirada sectorial, una mirada muy pro, como dice él, muy pro primera propuesta de la Constitución, muy plurinacional, etcétera, etcétera. Cosa que es absolutamente falsa, a juzgar por lo que dice Carmen Gloria Aravena. Aquí estamos hablando efectivamente de lo que dicen los sectores de derecha, y una de ellas la comisionada que estuvo presente en esa comisión. Esto va a seguir entonces también dando vueltas porque seguramente va a haber discusiones durante el proceso de candidaturas. Lo importante es que esta senadora es senadora por la Araucanía, ella ha trabajado y vive allá y dice que, como me señala, no puedo no aprovechar la oportunidad de dar inicio a un proceso de cambio de mirada de la problemática indígena, a algo mucho más técnico y menos politizado. Yo sabía que se sacrificaba mi posible reelección, pero a veces hay que tener razones de Estado. Y cuando le pregunta al periodista, como opositora al gobierno, ¿no sintió que aprobando el borrador le estaba dando cierto aire a esta administración? Ella señala, hubiese sido mezquino de mi parte rechazar algo que me parece bueno, una puerta a una solución definitiva. ¿Por no darle un triunfo al gobierno? Mi posición siempre fue que si el texto era lo mejor que podíamos hacer, los integrantes que estábamos y con las herramientas que teníamos, yo lo iba a aprobar. Jamás estuvo en mi mente darle un golpe al gobierno y rechazar algo que es mejor que lo que hay. Yo quiero tenerme en esta frase de la señora y me alegro que tengamos políticos todavía de ese nivel de raciocinio. Ella es una funcionaria estatal. Ella recibe un sueldo del Estado de Chile. Ella no recibe un sueldo de un gobierno. Ella no está ocupando un cargo de gobierno y le tiene que ser leal a una coalición a otra. Ella ha sido elegida por los votantes de su zona para que mejor los represente. Y si ella estima que lo que mejor lo representa es esta solución, que a lo mejor no es la que ella hubiera querido 100%, pero la que más se acerca, ella está obligada a votar por el sentido común y no por un bloque político. Ella misma lo está señalando. A ella le parece bien esta solución, no le parecía que tenía que estar en contra del gobierno per se, tenía que analizarla en su momento esta propuesta y si le parecía bien, la iba a aprobar. Creo que esa es la labor que tienen que tener los políticos, que tienen que no perder de vista cuando son elegidos. Porque ellos son elegidos hablando muchas maravillas, siendo muy cuerdos, muy coherentes, pero al momento de sentarse en el hemiciclo, cuando van, votan de acuerdo a lo que les dicta el bloque, sin siquiera tener en cuenta el contenido de las leyes que están discutiendo o que están analizando. Y finalmente, insisto, terminan votando de acuerdo a lo que les dicta la conveniencia política. Eso es lo que hace mal a la política en definitiva. Eso es lo que en definitiva la gente la hace rechazar a estos políticos, porque los políticos no hacen nada, porque los políticos van a calentar el asiento, porque los políticos van a puro robar. Y aquí tenemos casos de 8 políticos que tuvieron un arduo trabajo, entregaron un informe. Y más encima, resalto nuevamente lo que hace esta senadora de derecha, de ultraderecha porque es republicana, en que pone en primer lugar la necesidad de su gente, de sus electores, independiente de que sea un triunfo o no para el gobierno, como dice el periodista, para darle un cierto aire a este gobierno, y ella considera que es lo mejor para su gente y por lo tanto, por razones de Estado, miren qué importante lo que dijo, por razones de Estado, vota a favor de este reporte. Un abrazo
Me alegro que tengamos políticos como ella, Carmen Gloria Aravena. Lástima que va a perder, ya sabe, va a perder su reelección. Y miren que mezquina la política, esa politiquería que todos criticamos. Porque ella hace algo por el bien de su gente, el partido la obliga prácticamente a renunciar y con eso le limita las opciones para que siga siendo representante de la 9ª región en el Senado. Esa es la política sucia, esa es la política que aburre, pero gracias a esta senadora que tenemos todavía políticos decentes y políticos trabajadores. Juanito, nos vamos a ir a la segunda pausa y vamos a volver con lo que va a partir ya pasado mañana, con el cónclave en Roma que va a elegir al nuevo Papa. Vamos y ya volvemos. Seguimos conectados al www.radiohoy.cl porque somos el sonido de tu vida. Ya estamos de vuelta sin restricciones el día de hoy, 5 de mayo del 2025. Estamos haciendo este programa especial sin mi amigo don Jorge Araya. Esperemos que para próximos programas podamos tener algún temita ahí con algunos invitados de estos de la casa. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que se viene después de la muerte del Papa, después de toda la ceremonia de funeral y ese tipo de cuestiones. Ahora viene lo más importante quizás, que es la elección, el cónclave. ¿Qué se va a elegir? ¿Quiénes van a elegir? ¿Quiénes van a votar? Etcétera. Yo creo que todo el mundo sabe que hay una película que está dando vueltas por ahí, que está incluso todavía está en el cine, que se llama Cónclave justamente, precisamente. Fue una película hecha con una precisión maravillosa, afortunadísima, y que también está a través del streaming, está en Prime Video, y que es la película actualizada que narra cómo es el proceso de elección de los papas, entre los cardenales que llegan allá a la Capilla Sixtina, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo refleja muy bien porque, por lo que he leído, es muy seria, es muy apegada a lo que es la realidad, salvo muy pocos detalles, como por ejemplo las habitaciones, los curas que salen ahí en la película, que aparentemente son más austeras en la realidad, ese tipo de cosas, pero y parece que también la organización dentro de la capilla no es tan fiel, pero cosas más de forma que de fondo. Y lo que me quiero detener es que sea el fondo, cómo es la elección. Y eso es algo que nosotros hemos dicho aquí en este programa junto con Jorge desde siempre. No hay que olvidar que el Vaticano se maneja como una ciudad-estado. Es un gobierno el que hay ahí arriba. Hay política. Y hay mucha política, como hablábamos en el bloque anterior. Política de la buena y política de la mala. Muchas veces la gente tiende como a mitificar un poco a los curitas, ¿no es cierto?, a los padrecitos, a los obispos, dándoles una cierta divinidad que a mi juicio no es tan así. Ellos son tan seres humanos como ustedes, como yo, como Juanito, como cualquiera de nosotros, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero además de seres humanos, son gente con poder, con muchísimo poder. Hasta hace muy pocos años, en Chile, una de las instituciones más poderosas que había, más que la industria, y a la par con muchos políticos, por ejemplo, era la Iglesia Católica. Lo que decía el cardenal en Chile era palabra del Señor, tal como se dice. Y era una palabra urbi et orbi. Todo el mundo hacía caso, era muy importante En el bloque anterior hablábamos también de la votación, por ejemplo, del divorcio, de la ley de divorcio. La Iglesia Católica se opuso tenazmente a que en Chile hubiera una ley de divorcio. Y fueron quienes frenaron por años esta resolución. Hay cardenales conservadores muy reconocidos, como Jorge Medina, por ejemplo, que Jorge Medina estaba en contra de todo el progresismo que pudiera haber, contra la ley del divorcio, contra la ley del hijo natural, contra la ley del aborto. Bueno, los católicos en general están contra el aborto, pero este señor estaba con cualquier avance que fuera de índole civil. Y lo que quiero decir es que la Iglesia Católica tenía mucho peso. Entonces, los cardenales, los príncipes de la Iglesia, aunque se moleste Chomalí, los príncipes de la Iglesia tienen mucho poder. Y ese poder lo llevan ahí a Roma. Son 133 personajes muy poderosos.
intocables, hasta hace mucho tiempo impunes, como por ejemplo todo el séquito de amigos que tenía el cura polaco, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, que eran intocables. Me acuerdo perfectamente bien del cura Maciel, el de los Legionarios de Cristo, que después se abrió toda esa maraña de abusos, de tráfico de influencias, tráfico de dinero, ilegalidad, etcétera, etcétera, y la misma familia que tenía el cura Maciel, una familia paralela. Todo esto bajo la indulgente mirada de Karol Wojtyła. Entonces es gente muy poderosa, gente que las autoridades civiles no se atreven a cuestionar o no se atrevían a cuestionar, y que mucho menos no sé, el policía de turno, el de investigación en la Policía Internacional, qué sé yo, nadie va a cuestionar a los curitas. Entonces están como una figura mitificada y no son ni más ni menos que gente que hace este cálculo político, tal como lo hacen los ministros de una pequeña república como la República de Chile, tal como lo hacen los parlamentarios en el Parlamento allá en Valparaíso, sean diputados o sean senadores, hacen exactamente lo mismo. Y como dije antes, unos con mejores objetivos y otros con peores objetivos. Unos con objetivos más amplios y otros con objetivos más mezquinos, que son el poder para sí mismos. Bueno, dicho esto, son 133 los cardenales que se han dado cita en Roma para llevar a cabo este cónclave. Recordemos que pueden votar hasta los 80 años. Cualquier cardenal mayor a 80 años no tiene derecho a voto. Son 133 entonces. Y la primera pregunta o primer punto que uno tiene que revisar para saber cómo va a ser el próximo papa es cómo fue el argentino Bergoglio, Jorge Bergoglio, Francisco. ¿Fue realmente un cura reformista, un cura progre? ¿O fue un cura más bien que hizo reformas por encima sin llegar al fondo? Y si hizo estas reformas por encima, ¿fue porque no quiso llegar más al fondo o porque definitivamente no pudo? Hay otra película que se llama Los dos papas, donde se habla de una conversación, creo que ficticia esto, que habrían tenido Bergoglio cuando era cardenal de arzobispo de Buenos Aires, cardenal argentino, y el entonces papa Benedicto XVI, el cura alemán Ratzinger, donde Bergoglio le pregunta a Ratzinger ¿por qué va a renunciar? Si es porque la curia romana, es decir, el séquito de arzobispos y cardenales que están apoyando, entre comillas, al papa, le están pidiendo la renuncia, o porque él quiere. Uno muchas veces dice, no, el papa o el papita, como quiere llamarle, toma estas decisiones, pero se olvida de esto que estamos hablando, de estas triquiñuelas políticas que existen dentro de los pasillos del Vaticano. Hay de todo, como en todo gobierno, y yo quiero que eso nos quede bien claro a todo el mundo. Hay de todo como en todo gobierno. Hay otro libro bien interesante, que también lo comentamos acá con Jorge, Sodoma, que es un libro que es recomendado absolutamente para que vean cómo es la vida en las calles del Vaticano, desde seminaristas hasta cardenales, o viceversa, de cardenales hasta seminaristas, para que vean también cómo se van tejiendo tramas de todo tipo, de todo tipo, sexo, droga, violencia, lo que ustedes quieran está en este libro. Algún día van a tener que hacer una película y va a tener de todos estos condimentos. Entonces, el Vaticano es, alguien dijo por ahí, el infierno en la tierra. Es una hoguera de vanidades también. Porque los curas, estos les gusta vestirse bien, les gusta todo el beato, el honor, toda la parafernalia que le hacen, que les besen el anillo, que les tomen el maletín y que se lo lleven para allá. Les gusta ser atendidos, comen muy bien, toman mejor, duermen muy bien. Y se van a juntar entonces en este cónclave, donde van a aprovechar de hacer todas sus negociaciones políticas y hacer todas las triquiñuelas por debajo de la mesa incluso, para evitar que salga uno o para permitir que salga el otro. En esta película se ve claramente cómo se van juntando fuerzas justamente para evitar que salga uno de ellos.
Y aquí la gran pregunta es, ¿quién va a ser el próximo papa? ¿Va a ser un conservador del estilo Juan Pablo II? ¿Va a ser un moderado como podría haber sido Ratzinger? ¿O va a ser un progresista o reformista como supuestamente fue Bergoglio? Y vuelvo a la pregunta original. ¿Bergoglio hizo todo cuanto pudo? ¿Todo cuanto lo permitieron? ¿O no quiso hacer más? ¿Qué tan poderoso es el Papa realmente dentro de su propia institución? Porque es poderoso a nivel mundial. Lo que dice el Papa es respetado, como dice el Urbi et Orbi. Miren la cantidad de dignatarios internacionales que fueron al funeral de Bergoglio, de Francisco. El tipo es respetado y tiene poder en esas instancias, pero para abajo tiene que soportar estas negociaciones y estas presiones políticas de la misma forma que lo tiene que soportar el presidente de la República de cualquier parte del mundo, o el primer ministro si es que es la primera magistratura. Entonces, Bergoglio no fue capaz de más. ¿Quién viene ahora? ¿Va a venir alguien que quiera frenar lo poco que avanzó Bergoglio, para algunos muy poco, para otros mucho? ¿O va a ser un cura también de la idea de Bergoglio? De lo que se está hablando ahora es que uno de los más firmes candidatos es el cardenal Pietro Parolin. ¿Quién es? Es el actual secretario de Estado del Vaticano. Sería el segundo hombre en poder. Para que hagamos un símil, el secretario de Estado del Vaticano fue el que propició el acuerdo de paz entre Chile y Argentina el año 78, el cardenal Antonio Zamoré, y que fue mandatado por el Papa Juan Pablo II, por Caro Wojtyla, pero ese es el secretario de Estado, es el canciller del Vaticano, es la segunda autoridad más importante del Vaticano, junto con el que está encargado de la doctrina de la fe, que en su momento fue el mismo Ratzinger y que después asumió como Papa. Ahí está, en ese triunvirato está el Papa, el secretario de Estado y el encargado de la doctrina de la fe, los más importantes personeros del Vaticano. ¿Cuál pesa más, cuál pesa menos? También habría que ver de acuerdo al apoyo que tienen por detrás. Bueno, se dice que el principal candidato sería el cardenal Pietro Parolin, que es el actual secretario de Estado, tiene 70 años, y que pese a ser el favorito de Francisco, él lo que trataría de hacer justamente es frenar un poco las reformas que quería hacer Francisco, sin que sea traumático, sin que sea muy notorio. Él está apoyado evidentemente por otros cardenales, y uno de ellos es por un cardenal que es de apellido Stella, que fue abiertamente crítico del gobierno del Papa Francisco. Pero sin embargo, según analistas, hay parte de la historia de Parolin que lo debilita, como por ejemplo un acuerdo al que llegó con China para el nombramiento de obispos. Y también lo expuesto que ha estado en este último tiempo en el puesto de secretario de Estado del Vaticano, le ha creado evidentemente, así como gente que lo apoya, le ha creado numerosos enemigos dentro de la misma curia. ¿Quiénes son los alternativos a Parolin? Tenemos que diferenciar entre los progresistas y los conservadores, ¿no es cierto? Dentro de los progresistas hay uno que suena mucho, que es un francés, Jean-Marc Abelin, que es el arzobispo de Marsella, a quien le dicen Juan 24 por su estilo conciliador. ¿Por qué Juan 24? Porque Juan 23, que fue el antecesor de Paulo VI, el Papa bueno, le decían, tenía un espíritu conciliador, como dice aquí la nota, y si no me equivoco, ojalá hubiera estado Jorge, es el que llevó a cabo la encíclica, una encíclica vaticana de la cual surgieron, por ejemplo, movimientos como lo que después fue la democracia cristiana. Cuando esté Jorge le vamos a preguntar ese dato. El otro progresista que surge también como uno de los favoritos en caso de que Parolin, como alternativa a Parolin, es un portugués que se llama José Tolentino de Mendoza, que es actual prefecto de Cultura y que además es poeta. Según dicen algunos analistas, son perfiles bastante similares que se podrían definir claramente como progresistas, más afines a lo que fue Francisco.
Pero ahora por el lado de los conservadores está surgiendo el nombre de un cura húngaro, ya mayor, 73 años, que es señor Peter Erdő, y que es un experto en derecho canónico, o sea, podría ser un símil de lo que fue Ratzinger en su momento, Benedicto XVI. Ahí está Juanito con lo que está colocando en la pantalla, está mostrando la foto de algunos de estos curas candidatos, incluso ahí hay un cura africano que también surge como un candidato, que Jorge lo mencionó en programas pasados, y que es un cura ultraconservador también. Sigo con el húngaro Peter Erdő, que él es experto en el derecho canónico, decía, y que es uno de los que quiere poner orden en la obra dejada por Francisco. Pero es tan conservador este cura húngaro que realmente es muy difícil que el ala más reformista siquiera le dé el apoyo o un par de votos que sean necesarios en su momento como para que sea elegido papa, como sería en el cónclave en la película. Muchos van a votar por el candidato contrario a Erdő, justamente para evitar que este cura conservador salga elegido. Pero surge también una alternativa a estos conservadores y estos progresistas, que es un cura estadounidense que es muy poco nombrado y se llama Robert Francis Prevost, que es prefecto del dicasterio para los obispos, es el cargo que tiene. Si bien es cierto que nació en Chicago, es estadounidense, ya tuvo una pasada por acá, por Latinoamérica. Fue obispo de Chiclayo, en el Perú. Y es visto como, según una frase que leí, el estadounidense menos estadounidense, es moderado, término muy usado y que va a ser muy valorado también para elecciones nuestras. No está ni entre los progresistas que mencionamos del francés y del portugués, pero tampoco de los conservadores como el húngaro. Es moderado, es dialogante y tiene el respaldo de los cardenales sudamericanos, latinoamericanos mejor dicho, incluido un cura, Óscar Rodríguez, que fue muy importante en la elección de Francisco en el año 2013. Pero surge también otro, que también lo mencionó Jorge en el programa pasado, que es el patriarca latino de Jerusalén, el italiano Pierbattista Pizzaballa, que es joven, tiene solo 60 años, es decir, también lo conversamos en ese programa, capaz que sea un cura por los próximos 20 años, un papa por los próximos 20 años. Fácilmente podría gobernar hasta los 80, podría estar vivo, hasta los 80. Y este podría ser el candidato de sorpresa. Es un franciscano, que es lo que le juega en contra, justamente que sea franciscano, una congregación religiosa tal como era jesuita el anterior papa, pero es un diplomático y tiene mucha experiencia, ha ganado mucha experiencia en el conflicto que está viviendo en sus narices, el conflicto palestino-israelí. Los conservadores no tendrían problemas en votar o tener alguna convergencia en torno a él, y tampoco se puede descartar que su candidatura desagrade en demasía a los curas más moderados. Por lo tanto, podría ser como, llamémosle como el candidato de la transición, o el candidato del acuerdo, el candidato que haya surgido por el acuerdo entre los diversos sectores, los más moderados y los conservadores, dejando de lado a los más progresistas. Los obstáculos que decía son justamente la juventud, tiene 60 años solamente, no sé cuántos años llevará como cardenal, pero eso pesa al momento de medir la experiencia versus los otros que son mayores, son más grandes en edad, 70, 73 años tenían los otros, y también que venga una orden como la franciscana. Sin embargo, es reconocido internacionalmente y se ha ganado un nombre también por sus dotes diplomáticas que han sido mostradas en el conflicto que hay en estos momentos en Palestina. Decíamos que el proceso de votación va a comenzar el miércoles con una misa. Luego los cardenales van a ingresar a la Capilla Sixtina y, según fue estipulado por Paulo VI, esto viene desde Paulo VI, votan solamente los cardenales menores de 80 años. ¿Cómo son las votaciones? Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero es bueno comentarlo. Son 4 votaciones por día. 2 en la mañana, antes del almuerzo, y 2 en la tarde, después de la siestecita, como sale ahí en la película Cónclave. Recordemos que hay una fumarola, hay una chimenea, ¿no es cierto?, que va a salir 2 veces al día, después de las primeras 2 votaciones de la mañana,
Y si el humo es negro es porque no ha habido acuerdo. Y si el humo es blanco es porque habemos papas. Las papeletas, como dije, se van a quemar y de ahí va a salir entonces este humo que sabemos si es negro o blanco y lo que nos va a indicar si que fueron elegidos o no, si llegaron a un acuerdo o no. Piensa que va a ser un cónclave rápido. Los últimos 2 cónclaves han durado 3 días, si no me equivoco. Se piensa que no va a durar más que eso porque también a los cardenales les interesa dar una señal de unidad. Un cónclave que dure demasiado, hablemos de 4, 5 días, 5 días ya como mucho, estamos hablando de 20 votaciones y que en 20 votaciones no haya salido todavía ningún papa, significa que están muy dispersos los votos y que efectivamente no hay unidad en la curia y en la jerarquía de la Iglesia Católica. Así que se piensa que va a durar los mismos 3 días que han durado los últimos cónclaves y justamente debido a que de los múltiples candidatos que surgen en la primera votación, después se va achicando ese universo para llegar a una final entre 2 candidatos y ahí se va a ver el bloque que se imponga. Ojo que con esto no es una votación por simple mayoría, no es que gane la mitad más 1. Tiene que lograr al menos 2/3, es decir, en este caso que son 133 los votantes, tiene que lograr al menos 89 votos para poder ser elegido. Así es que, bueno, está por verse, esto parte el miércoles, se dice que el miércoles van a haber solamente 2 votaciones y ya el jueves entrarían con la rutina de 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones en las tardes. Así que vamos a ver, pues, los nombres que hemos dicho, puede ser Pier Battista Pizzaballa, puede ser Robert Francis Prevost, puede ser el húngaro Peter Erdő, es el que tiene 73 años, puede ser el portugués José Tolentino Mendoza, el francés Jean-Marc Avelin o el actual secretario de Estado, que tiene 70 años, Pietro Parolin. Acuérdense de estos nombres, esto va a quedar grabado, a ver si lo que nosotros pudimos indagar en las distintas averiguaciones que se hacen, lo que sale en la prensa nacional e internacional, son acertadas o no, o si sale algún tapado por ahí. En las casas de apuestas, ustedes saben que salen todo esto, el que va ganando es Parolin. Y el latinoamericano mejor aspectado es el chileno, el cardenal Chomalí, pero paga 1 por 200, una cosa así, o sea, está muy lejos de estar entre los favoritos. Vamos a ver si salen entonces algunos de estos favoritos que hemos mencionado o viene alguna sorpresa tapada por ahí que surja de algún acuerdo. Según esto, los africanos no tienen ninguna posibilidad de ser elegidos. Está por verse entonces. Son las 19 horas con 21 minutos. Ya nos vamos yendo en este programa tan raro, tan especial, sin el amigo Jorge, que se nos hacen cortos los minutos para conversar con él. Ya nos estamos yendo. Este programa va a quedar en diferido a través de YouTube y también a través de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y nosotros nos estamos encontrando el próximo lunes a esta hora, quizás ya con la noticia de quién fue elegido Papa. Vamos a revisar si le dimos con algunos de los nombres y también con algunas novedades respecto de la política nacional o internacional. Muchas gracias a todos por estar en la sintonía. Que tengan todos una muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por www.radiohoy.cl. Chau. En la radio suena sin parar, sin restricciones va a comenzar el debate lleno de emoción, con la cultura y la conversación. Política, debate y buen humor, voces fuertes en la transmisión. El programa más longevo de la hoy, con la verdad siempre brillarán. Sin restricciones vamos a escuchar la verdad.